Aventureros, bienvenidos al desafío viajero de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy propio del canal, muy especial y desde un punto de vista muy exhaustivo. Y es que el esoterismo más puro llega hoy a Desafío Viajero. Vamos a hablar de masonería, de los rosacruces, de la escuela esotérica, de la propia Isis, del Eleusis, pero todo siempre en el ámbito del Estado español, de la historia de España. Y es que ya está en todas las librerías la historia del esoterismo en España, el nuevo libro de David Suárez que hoy vamos a comentar en el canal. Porque ¿sabíais vosotros que en el Quijote hay claves esotéricas? ¿Y qué me decís de la relación entre el cristianismo y el propio esoterismo? Todo ello hoy en Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. David, ¿cómo estás? David Suárez, ¿cómo va eso? Pues muy bien, contento de estar en tu programa. Un placer saludarte y muy contento. La verdad es que cuando vi tu obra me pareció, primero, una estética preciosa. La verdad es que la portada que han hecho los amigos de Almuzara es maravillosa. Después, por la longitud de tu libro, por el grosor, tenía pinta de ser un libro muy exhaustivo y es que tenemos aquí más de 600 páginas de la historia del esoterismo en España. Y luego cuando empecé a mirar el índice me di cuenta de que es que tocas prácticamente todos los ámbitos, materias y ramas del esoterismo en España. Así que dije, oye, me parece que es una idea majestuosa, una idea maravillosa traer a David Suárez para hablar de esta materia en Desafío Viajero. David, para el que no te conoce, ¿no? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías a David Suárez, escritor de Historia del Esoterismo en España? Pues yo me definiría como una persona muy curiosa. Yo creo que esa sería la característica que me parece a mí que más me define, ¿no? Que bueno, me gusta una vez satisfacer esas curiosidades, pero no quedarme con una mera, vamos a decir, aproximación, ¿no? Sino me gusta picar, vamos a decir, hacer minería en este tipo de historias. Bueno, desde luego que tienes que ser curioso para haber escrito una obra que reúne toda la historia del esoterismo en más de 600 páginas y, bueno, sobre todo con la exhaustividad con lo que lo has dicho, ¿no? Tú también eres director de la revista Cultura Masónica, diriges y presentas el podcast Biblioteca Oculta y has escrito obras como Rosacruces, Historia y Personajes, Misterios y Mitos del Pasado, entre otros, y ahora tenemos Historia del Esoterismo en España. ¿Por qué crees, David, que el esoterismo es algo que por lo general nos llama la atención, ¿no? Escuchas esa palabra y, bueno, pasan dos cosas. O sientes un tremendo rechazo o te cautiva, quieres aprender un poco más. ¿Por qué ese maniqueísmo de todos nosotros en cuanto al concepto del esoterismo? Porque se asocia con el misterio, con lo desconocido. Entonces, dependiendo de la personalidad, el misterio o lo desconocido le va a atraer o todo lo contrario, o lo va a rechazar, o le va a atraer y a la vez lo va a rechazar, porque cuántas veces no ocurre que a alguien le atrae algo, pero a la vez le da miedo, como las películas de terror, ¿no? Que quieres verla, pero bueno, y sin embargo no es tan terrorífico como a mi modo de ver, ¿no? No es algo tan terrorífico, es una circunstancia de la historia que en Occidente lleva acompañándola los últimos 2000 y pico de años. Yo desde luego que cuando cogí tu obra Historia del Esoterismo en España, en un principio puede resultar, si no empiezas a leer, ¿no? Simplemente pues por el tamaño del libro, muy denso, que hablas de demasiadas cosas, pero es verdad que la forma de escribir que tienes es bastante refrescante, se entiende todo bastante fácil, ¿no? Y lo que más me gusta probablemente es que tocas muchísimos palos y eso hace muy sencilla la lectura, ¿no? Si cogemos un poquito el índice, pues vemos que bueno, es que el índice es una barbaridad. Lo que hace que sean capítulos bastante cortitos, dentro de que es un libro muy largo, pero que tocas muchísimas materias. ¿Cuánto tiempo y cómo ha sido el proceso de elaboración de historia del esoterismo en España? A ver, lo que es el periodo de construcción del libro, los dos últimos años. Ahora, escribirlo, yo creo que empecé a escribirlo cuando ni sabía que estaba escribiendo. No quiero decir, recopilar información sobre todo esto, pues desde que era niño, podríamos decir, porque es un tema que me atraía. Entonces yo no sabía que estaba recopilando un material que en el futuro me podía servir para llevar a cabo. Y ahí lo tienes.
Bueno, creo que hay dudas que yo creo que todos tendríamos, sobre todo cuando cogemos tu obra, ¿no? Empezamos a evolucionar un poco sobre ella. ¿Qué diferencia hay entre esoterismo y exoterismo con X? No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, lo contrario, son las antípodas, 180 grados de diferencia. Lo esotérico con ese es aquello que es oculto por su propia naturaleza, ¿no? Que no es algo secreto, no es siempre lo explico de esa manera, no es el secreto de liberación de un consejo de ministros o de un consejo de administración de una empresa o el secreto de la Coca-Cola, eso simplemente es algo secreto, algo que, bueno, se mantiene secreto y puede ser revelado, ¿no? Cuántas cosas no se han sabido que antes eran secretas, ¿no? En cambio, lo esotérico, aquellos que no puedes transmitir. Vamos a ver, tú que eres un hombre viajero, que has hecho unos viajes además a sitios espectaculares, yo creo que la única manera que alguien puede tener de experimentar lo que tú has experimentado es acompañarte en esos viajes. Por mucho que tú lo cuentes, por muchos vídeos que tú pongas, por muchas imágenes, la experiencia en sí misma, ¿no? Subir a una gran montaña, estar a los pies de un gran monumento, es una experiencia intransmisible, salvo para quien la haya tenido. Si ahora resulta que te encuentras con alguien que también estuvo en ese sitio, hablaréis en el mismo idioma, en el mismo código, ¿no? Ujú. Bueno, lo esotérico es lo mismo, pero en referente a aquellos aspectos de uno mismo. O sea, quien ha tenido una experiencia, que se le ha propiciado una experiencia a través de una serie de ritos, bueno, ya luego lo explicaremos, puede tener una experiencia de sí mismo, de su interior, que es intransmisible, como el que practica meditación, ¿no? Da igual, ¿no? Budismo, yoga, o cualquiera de estas, cábala, o cualquiera de estas vías, ¿no? ¿Cómo puede transmitir sus experiencias interiores? ¿Cómo puede hacerlo? Con alegorías, con poemas, pero de manera directa, pues no va a poder ser salvo que las personas experimenten lo mismo, ¿no? Eso sería lo esotérico. En cambio, exotérico con X sería cualquier conocimiento que se puede transmitir por vía ordinaria, aunque cueste, ¿no? Yo que sé, una carrera universitaria o simplemente lo que te ponga un chiste, ¿no? Cualquier cosa que se puede comunicar de una manera habitual. Ujú. O Claro, sea, eso es lo que es pretendidamente, ¿no? lo exotérico sería más lo ortodoxo, ¿no? Pues yo estudio una carrera, lo que me enseñan, me lo aprendo, lo capto y listo, ¿no? Y lo esotérico estaríamos en esa vía de lo oculto. Muchas veces entre las personas que saben, yo escucho hablar la escuela esotérica. Qué es eso de la escuela esotérica? Porque esos conocimientos se pueden transmitir o de qué va esto. Claro, si partimos de la base de que no se pueden transmitir, ¿cómo entonces se ha perpetuado todo esto, ¿no? Lo que se pueden transmitir son las herramientas para que las personas experimenten eso. Me explico. Ya lo hablábamos antes, la meditación, las diferentes técnicas que este tipo de asociaciones llamadas esotéricas o iniciáticas, tienen diferentes nombres, propician a las personas para que puedan vivenciar eso. Son las disciplinas ocultas, como pueden ser, como decíamos, la meditación, la visualización, ritos, ceremonias, en unas condiciones muy específicas que todo hace que el individuo experimente algo en concreto y tenga una experiencia de sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede transmitir, las herramientas para lograr ese autoconocimiento. Se supone que lo otro no. O sea, yo siempre digo que esto, vamos a ponerlo entre comillas todo, porque hay quien dice que lo esotérico no existe, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, pero pretendidamente al menos esa es la intención. Ujú. Em, dentro de unas semanas, desde el día 28 al 4 de noviembre, voy con un grupito de personas a través de la agencia Aran Viajes a hacer un recorrido por toda Grecia, por los misterios de la antigua Grecia. Y uno de los lugares que vamos a visitar muy cerquita de Atenas es Eleusis. Tú en tu obra nos hablas del Eleusis. ¿Podrías a grandes rasgos contarnos a todos qué es esto del Eleusis y tiene algo que ver con el esoterismo en España? Bueno, vamos a ver. Si vas a hacer un viaje ahí y van a acompañarte, afortunados, ¿no? Porque es un sitio históricamente precioso. Bueno, Eleusis es un suburbio, un barrio a las afueras de Atenas, Ujú. donde se celebran los misterios quizás los más antiguos de Occidente, del mundo occidental, ¿no? Eh, no se sabe el origen, como siempre en este tipo de organizaciones, disciplinas, etcétera. No hay el origen es un poco difuso de conocer. Todo empieza en torno al 1500 antes de Cristo. Empiezan a celebrarse unos ritos que son desconocidos hoy en día, porque se ha compuesto. Yo lo que hice ahí en el libro, o sea, Eleusis, dijéramos, aunque no hubo Eleusis en España, los Eleusis son paradigmáticos, ¿no? Los misterios de Eleusis, por eso los comento, ¿no? Ujú. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurría, pero se sabe que había pues, unos ritos muy potentes,
aderezados con sonidos, extrañas palabras, silencios, oscuridad, ayuno, bueno, en fin, toda una escenografía que tenía como finalidad lo que hablábamos antes, ¿no? Había misterios menores en Agra y misterios mayores en Eleusis. Había un tiempo para poder pasar de unos a otros y admitían a todo el mundo. Había dos condiciones: saber griego y no tener delitos de sangre. Eran las dos. Cualquier persona, esclavos, hombres, mujeres, incluso menores, podían iniciarse y estaba prohibido revelar lo que allí pasara. Un individuo, se cuenta en la historia, que lo reveló y se aplicó el castigo que había para eso, que era la pena de muerte. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no sabemos qué ocurría allí dentro, pero tenía que ser algo muy potente porque duraron 2000 años, hasta el 500 después de Cristo. Pues eso es un poco lo que vamos a tratar de revelar en este viaje de Grecia. Así que todos los que estéis interesados sabéis que aún quedan 2 plazas libres, así que escribidme y nos podremos ir todos juntos a Grecia. Bueno, diosas importantes, ¿no? Yo creo que si todos los que amamos la cultura, ¿no? El antiguo Egipto, etcétera, nos ponemos a pensar en cualquier diosa importante, pues seguro que dejando, por supuesto, a un lado las diosas griegas, que enseguida nos viene un ramillo de la cabeza, pero Isis es la que va a aparecer en nuestra mente, ¿no? Isis. Hay un capítulo que dedicas a tu libro a Isis en España. Yo sabía que Isis, por ejemplo, tenía mucha relación con Francia, ¿no? Con el escudo de Francia, el escudo de París, perdón. Napoleón también tuvo su cierta obsesión con el antiguo Egipto e implantó a la diosa Isis, por ejemplo, en ese escudo de París, ¿no? Per Isis, París, cerca de Isis, pero ¿qué tiene que ver Isis con España? ¿También tenemos algún ramalazo de la diosa egipcia en nuestro país? Bueno, vamos a ver. Grecia, o sea, el mundo egipcio terminó helenizándose después de las campañas de Alejandro Magno, ¿no? Sobre todo a partir de que Alejandría se convirtió en el epicentro un poco de la cultura egipcia, se helenizó, de hecho los gobernantes eran griegos, y dijéramos que bueno, todo no, muchas cosas de los egipcios se fueron, vamos a decir, occidentalizando. Y una de ellas fue, cogieron el culto a Osiris que existía ahí y lo transformaron de una religión, vamos a decir, estándar, que no es una religión mistérica, sino una religión estándar. Estándar quiere decir como las que conocemos, ¿no? Y la convirtieron en una religión mistérica dedicada al culto a Isis. Empieza en Alejandría y se extiende por Grecia, luego Roma y llega a España. Es el primer culto mistérico del que se tiene noticia que llegue a territorio de lo que hoy es España, ¿no? Entonces se implanta en la península ibérica en torno al siglo II. Es la que, al ser la más antigua, es la que más restos deja, restos de todo tipo, de culto iniciático, culto religioso normal, vamos a decir, adoración, ¿no? Como cualquier diosa. Y bueno, tiene su haber sido eso la primera, que hubo una adoración importante o una práctica importante de los cultos de Isis, que además estaban centralizados fundamentalmente en gente que solía ser de la parte oriental del imperio, y casi siempre egipcios. Solían ser los sacerdotes y sacerdotisas que guiaban todo aquello, ¿no? Pero siempre es importante recalcar que era un culto egipcio helenizado. No era lo mismo que se practicaba en Egipto, pero que tenía ese aire oriental que además lo hacía muy atractivo para la gente de fuera de Egipto, porque, bueno, por lo que significaba todo aquello, por lo exótico, bueno, por toda la representación y lo que volvíamos a lo de antes. No se sabe a ciencia cierta lo que ocurría ahí dentro, pero se supone que los cultos mistéricos utilizaban la vida del dios que centralizaban como guión para los ritos iniciáticos. Es de suponer. Había 3 grados: Isis, el segundo se llamaba Osiris y el tercero Isis-Osiris. Eso lo sabemos por una novela, El asno de oro de Apuleyo, pero es una novela satírica, con lo cual, a ver, como no se ha encontrado ninguna liturgia, pues eso queda siempre en un suponer. Y bueno, tenían a través de una serie de experiencias la persona, como en todos los cultos mistéricos, ¿no? Tenían la certeza, la proximidad con esa diosa a través de unas experiencias que luego si quieres comentamos, y la certeza también de que había una vida tras la muerte. No la creencia, no la fe, sino la certeza, la realidad de que cuando él iba a morir, precisamente por esa proximidad con la diosa, se le aseguraba una vida post-mortem consciente, activa, ¿no? Eso era fundamentalmente. Y bueno, como comentábamos, en España tuvo, dentro de lo poquito que siempre era lo iniciático, tuvo una actividad bastante importante. ¿Y qué clase de experiencias se podían tener?
Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí los expertos todos dicen que de alguna manera la persona sabía que existía una vida tras la muerte. ¿Cómo? Pues con lo que hoy se conoce a través de las neurociencias como sueño lúcido y antiguamente en el ocultismo viaje astral. Claro, hoy las neurociencias reconocen que eso se puede, que puede ocurrir. Lo que no creen es que se haya una salida del cuerpo, un cuerpo astral que salga del cuerpo. No, bueno, eso ya es como lo asimilan o como lo asumen desde hace unos 15 años, porque de 15 años para atrás el sueño lúcido no existía, pero eran tantos los datos que los psiquiatras, psicólogos, expertos traían de sus pacientes que al final se tuvo que aceptar como una realidad y hoy se trabaja con todo eso, incluso a nivel terapéutico, ¿no? De alguna manera esos ritos en los cultos mistéricos terminaban propiciando un estado de ensoñación. Seguro que, vamos a ver, no pensemos que eso no llevaba un trabajo previo de mucho tiempo, ¿no? Que la persona llegara y ese mismo, o sea, no tuviera un contacto previo preparatorio en todo el rito inicial. Entonces, con los previos y el desarrollo del culto, la persona terminaba teniendo una experiencia de sueño lúcido en la que veía conscientemente a la diosa. Era muy común ver lo que llamaban el sol de medianoche, que era un sol que iluminaba digamos, la noche, se refiriéndose a la época, al momento del sueño, al interior, ¿no? Ujú. Y iba acompañado de una serie de sonidos, de ruidos, de giros. Había una puerta, por ejemplo, en el Asno de Oro se comenta muy bien toda esa experiencia, pero incluso siglos mucho más atrás. Parménides de Elea, también un presocrático, describe muy bien esa experiencia, y no era un culto de Isis, con lo cual vemos que hay una coincidencia entre cultos, y tenían la certeza de que, a través de esa experiencia, de que después de morir había conciencia, había realidad, ¿no? Había una realidad consciente. No es que los griegos pensaban que la vida tras la muerte era un estado casi inerte. Había vida después de la muerte, pero los muertos vivían como una especie de sueño, de estado somnoliento, no había una actividad, estaban en el Hades, ¿no? Bueno, los iniciados descubrían que para ellos, no para todo el mundo, se vivía en conciencia. Y eso, dijéramos, es uno de los comunes a casi todos los ritos iniciáticos occidentales, los cultos mistéricos. Volvemos, ¿cómo lo hacían? Pues suponemos que eran ceremonias muy impactantes, donde dejaban en aislamiento a la persona en lugares de oscuridad, en cuevas, durante horas, en estado de, o sea, no habían comido. Eh, es posible, por lo menos en el EUSI se sabe que en los últimos siglos utilizaban sustancias psicoactivas. Hay quien dice que siempre fue así, hay quien dice que eso vino porque fueron degenerando, perdiendo efectividad los ritos y recurrían a maneras más rápidas de lograrlo, ¿no? Sea como fuere, las personas lograban ese estado de conciencia alterado, vamos a decirlo así, sería el término que utilizaríamos hoy, y experimentaban esa otra realidad y esa suposición de que efectivamente tras la muerte no había una. De todos modos, es algo muy parecido a lo que le pasa a la gente con experiencias cercanas a la muerte o al propio viaje Ujú. astral, que una de las cosas que tienen es la certeza, la convicción de que la vida no acaba con la muerte. Vamos a hablar de cristianismo, cristianismo gnóstico y qué tiene que ver el esoterismo aquí, porque parece que en un principio, si ponemos sobre el tapiz el concepto de cristianismo, este se aleja totalmente del esoterismo, ¿no? Sin embargo, parece que sí que existe cierta relación. ¿Nos podrías a grandes rasgos contar qué es esto de la relación entre el cristianismo y el ocultismo o el esoterismo unido a este? Sí, bueno, la palabra más adecuada es esoterismo, porque ocultismo es un término paralelo, pero que surge ya en el siglo XIX, ¿no? Bueno, Ajá, vamos a ver, todas las religiones tienen una parte esotérica. Antes hablábamos de la cábala, que sería la parte, la vía esotérica interna del judaísmo. El ajá. sufismo lo es del Islam. Si nos vamos a Oriente, pues tenemos el Vajrayana en el budismo y el Tantra en el hindú. Bueno, el taoísmo no hay un nombre concreto, pero tiene una parte más interna, en fin, el budismo esotérico en Japón, etcétera. En el caso del cristianismo, pues no lo vemos. No hay una parte más esotérica, hay una parte más rigorista, que es la que tienen los monjes católicos u ortodoxos, ¿no? Donde hay un rigorismo, incluso mortificaciones, este tipo de cosas que se hacen, ¿no? Pero no hay una parte esotérica. Sin embargo, la hubo. En paralelo, cuando surge el cristianismo en los primeros siglos, surge una tendencia, no queda claro cuál es su origen, pero todo apunta a que precisamente eran judíos, porque los primeros cristianos eran judíos, los primeros seguidores del cristianismo,
Eran judíos que ya seguían lo que hoy llamamos cábala, pero que en aquella época no tenía ese nombre, llamaban vía del carro, eran diferentes términos, y que fueron generando lo que llamamos la gnosis cristiana. ¿Vale? La gnosis cristiana, gnosis significa conocimiento, volvemos a lo mismo, el esoterismo no busca la fe, no busca la creencia, busca el conocimiento, la experiencia, ¿no? Lo experiencial. Entonces, bueno, esos gnósticos, como digo, no seguían a Jesús por una cuestión de fe o por salvarse tras la muerte, como si venía, ¿no? De esa idea que se tiene de, bueno, que sea el que muera dentro de la iglesia, en el caso del catolicismo, pues tiene una vida asegurada tras la muerte, o los protestantes que creen en la fe incondicional en Jesús, para que, bueno, para que lo salven, en fin, cualquiera de estas dos vías, ¿no? Ellos no, ellos pensaban que a través de unos ritos, una serie de ceremonias, de las cuales volvemos a lo mismo, nos queda muy poquito, lograban ya aquí en este mundo, claro, su visión del universo era totalmente distinta, muy a lo Matrix, este universo no estaba hecho por Dios, estaba hecho por un demiurgo prevaricador. ¿Cómo se salía de este universo imperfecto? A través de unas ceremonias en las que las personas tenían la experiencia, el conocimiento, que les permitía trascender tras la muerte y ya no volver otra vez a este mundo. Esa era la idea que tenían los gnósticos, y como digo, a través de ritos como el de la cámara nupcial, etc. Pero siempre fue una minoría, no que hubiera un cristianismo gnóstico, sino que era una atmósfera que, dijéramos, influenciaba a las comunidades cristianas en su conjunto, pero siempre fue minoría. Digamos que los gnósticos y los no gnósticos participaban de las mismas ceremonias, pero los gnósticos las interpretaban a su manera, ¿no? De hecho, no habían dos tendencias, la gnóstica y la gnóstica, no había muchísimas tendencias en el cristianismo, y fue cuando ya surge el concilio de Nicea, de las primeras que fueron descartadas de la oficialidad, las primeras tendencias, ¿no? A partir de ahí, y justo, el cristianismo va a ejercer una presión muy fuerte para que el resto de religiones desaparezcan en el Imperio Romano, ya cuando se oficializa, y después cuando se convierte en religión única del Imperio Romano, tanto el gnosticismo como las religiones estándar, como las religiones mistéricas van a desaparecer, ¿no? El cristianismo no tiene una parte esotérica. Otra cosa es que ya en los siglos recientes, en la modernidad, surjan tendencias que intenten darle un sentido esotérico a los dogmas cristianos. Eso ya es algo más moderno y, bueno, ha influenciado el esoterismo en los últimos 300, 400 años, pero no es algo que venga de atrás ininterrumpidamente. Muy interesante. Desde luego que si tocamos el cristianismo, pues hay elementos o hay grupos que enseguida nos van a salir y que están rodeados a su vez por un halo de misterio, ¿no? Los templarios, los cátaros, no tienen nada que ver, pero veremos que hay cierta relación con la masonería. En principio, yo creo que si a mí me dicen templarios, lo uno con cristianismo, pero no encuentro así a priori la relación con los cátaros y viceversa, ¿no? Con los hombres buenos. ¿Tiene algo que ver los templarios con el catarismo? Así rápidamente te tengo que responder que no. No hay una relación teológica o cómo decirlo. Al contrario, los templarios eran católicos, seguían la fe católica, las creencias católicas, Ujú. eh, eran vamos, marianos, trinitarios, vamos, seguían la fe de la Iglesia de Roma a pie juntillas, además de una manera bastante eh, firme, ¿no? Eran grandes defensores de esa cristiandad oficial. Los cátaros, por el contrario, no eran trinitarios, no creían en la cruz, y el símbolo de los templarios era la cruz, eh, creían en la reencarnación, eran vegetarianos. Bueno, las distancias con el resto del cristianismo. El catarismo se supone que es algún resquicio de esa gnosis, de ese gnosticismo que llegó desde Oriente Mediterráneo, es una suposición. Llegó hasta Bulgaria, se desarrollaron como Bogomilo, es el nombre que se le dio, y de ahí pasaron al sur de Francia. Digo que es lo que se supone porque tampoco queda claro, ¿no? Sería una supervivencia de alguna manera del cristianismo gnóstico. La Iglesia Católica, en el caso del catolicismo o la ortodoxa en Oriente, no los permitía, los persiguieron y los hicieron desaparecer, los masacraron, ¿no? Lo curioso es que el Temple no participó en esa cruzada para matar a los cátaros. La única cruzada que se hizo en Europa, todas las demás eran en Oriente, de más alto, ¿no? Y eso yo preguntar a muchos por qué no lo hicieron. Una de sus normas de los templarios era no luchar con otros cristianos, ¿vale? Sea de la facción que sea. Cuando llegaban a Tierra Santa encontraban ortodoxos, armenios, coptos, para ellos eran cristianos, ¿vale? De otra iglesia, pero cristianos al fin y al cabo.
es muy probable que los templarios, por esa actitud, o sea, de no luchar contra cristianos, no quisieran participar en esa matanza, pero había otros motivos también. En las encomiendas templarias habían cátaros, los cátaros eran muy buenos en la artesanía, y favorecían toda esa economía que en la Edad Media era bastante escuálida, la economía, esa pequeña economía que fue desarrollando lo que hoy conocemos como burguesía, ¿no? En un primer momento, muy incipiente, ¿no? Es posible que por todo eso y porque los vieran además consecuentes, oye, no tienen las mismas ideas que yo, pero son consecuentes, o sea, con sus ideas, ¿no? Las mujeres tenían la libertad de cambiar de marido cuando quisieran, o sea, en un mundo totalmente opuesto, no ya de la Edad Media, la actual, ¿no? Entonces, relación así teológica o religiosa, yo creo que ninguna, ¿no? Lo que sorprende es esa negativa o esa no participación de los templarios en la lucha contra los cátaros que tuvo lugar en el sur. Tú eres experto en una materia que a todos nos llama la atención. Yo creo que no todos tenemos muy claro cuáles son sus fundamentos, sus prácticas, por el halo de misterio que una vez más rodea a este grupo, ¿no? Que es el de la masonería. Pensamos todos, ¿no? Pues esos 33 grados de la masonería, pensamos en la escuadra, en el compás, en la pirámide, en el ojo, en la influencia que hay en Estados Unidos. Pero a grandes rasgos, ¿cómo fue la masonería en España? ¿Podríamos hacer un resumen de qué fuerza tuvo, cómo nace y, sobre todo, a día de hoy, existe la masonería en España y qué es lo que hace? Bueno, lo primero que decir que en España eres experto en masonería es decir mucho porque hay muy buenos muchos expertos, Ferrar Benimeli, Pedro Álvarez Lázaro, hablamos de catedráticos de historia. España, si tiene algo, son buenos historiadores de masonería, con lo cual decir que eres experto en España de masonería es pedir mucho, ¿no? Yo soy una persona que me encanta y que recoge en gran medida lo que grandes investigadores. Dijéramos que la masonería es de las pocas escuelas esotéricas que ha sido bien trabajada, por lo menos su historia, ¿no? Y a su contenido es verdad que a lo mejor un poco menos, pero su historia muy bien trabajada, a veces a nivel local. La masonería en cualquier sitio de España se conoce bastante, ¿no? Bien, ¿cómo comienza la masonería en España? La masonería nace en Inglaterra. Si hablamos de la masonería, tenemos que hablar que son herederos de los antiguos constructores de catedrales, ¿no? Las catedrales góticas, básicamente, del gótico, ¿no? En España, tanto el territorio, vamos a decir, de Aragón, la corona de Aragón, como de Castilla, hubieron corporaciones en Castilla y gremios en Aragón, que construyeron esos grandes edificios maravillosos que hay por todo el territorio en el arte gótico. Pero no hay una continuidad entre esa masonería y la que luego llega, que es la que conocemos hoy en día, que es la que está desligada de la construcción. O sea, ella se funda en Inglaterra y la primera logia masónica de esa masonería moderna o especulativa aparece a principios del siglo XVIII, en 1726, en Madrid. La fundan pues británicos que vivían en la capital. No tuvo mucha actividad, su vida duró pocos años, básicamente atendía a ingleses, hubo otra en Gibraltar, lo mismo, en territorio británico en este caso, y duró poco. Hay quien dice que duró, pero no hay ninguna documentación que lo avale, ¿no? Se desapareció y no vuelve a aparecer la masonería en España hasta el siglo XIX con las tropas napoleónicas. Pero esta es una masonería, si bien la masonería es una sola, no hay masonería, hay tendencia dentro de la masonería, esta es una masonería más volcada, a diferencia de la británica, con un sentido más de humanismo, iniciación, esoterismo, ese tipo de cuestiones. La francesa tiene una vinculación o una vocación más hacia problemas sociales, el cambio de régimen, la democracia, los ideales de la ilustración. Es una masonería muy volcada en el fin de las monarquías, ese tipo de cuestiones. Entonces esa masonería entra en España con fuerza, de mano de las tropas napoleónicas. Se crea incluso una gran logia, que es la organización que agrupa a las logias de un país. Y claro, el problema de la masonería que entra en España es que se vincula a esa tendencia política, cuando en la masonería está prohibido hablar de política y de religión en sus logias, y esta que entra está bastante politizada, ¿no? Con lo cual va a tener ese sesgo y esa crítica por los sectores contrarios, ¿no? Pero bueno, eso de los sectores contrarios fundamentalmente la Iglesia, pero pongamos el caso, tanto en Francia como en Inglaterra, en aquella época había un montón de sacerdotes que eran masones, pero porque veían en la masonería la posibilidad de cambio, como decíamos, de cambio de régimen, ¿no? Acabar con el viejo régimen y pasar a nuevo. En el siglo XIX hay una gran actividad masónica, sobre todo a partir de la
de 1868, de la Gloriosa, ¿no? La Revolución de la Gloriosa, y tiene una gran fuerza, aunque muy dividida. Hay muchas organizaciones masónicas que no se ponen de acuerdo, pero hay una gran actividad masónica. Pero bueno, vuelve a ocurrir algo que le cae encima a la masonería, y es la pérdida de las colonias de Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Se acusa a los masones de ser, bueno, o sea, todos sabemos que Estados Unidos se metió en la guerra y fue la que decidió la balanza de que se perdieran, y se le echó la culpa en España a la masonería, no a la incompetencia de los políticos que no supieron tratar con los que se querían independizar, ni supieron, en fin, gestionar todo aquello. De hecho, se metió en la cárcel a varios dirigentes masónicos, cuando hoy se sabe que incluso los masones cubanos estaban a favor de continuar formando parte de España como una provincia, con lo cual todo eso es falso, ¿no? Eso se sabe por la historia, ¿no? No hubo ningún complot de los masones españoles. Los masones españoles eran tan patriotas como el resto, o tanto o mucho o poco, ¿no? Pero quiero decir, no era una fuerza que conspiraba contra España, ¿no? Y al final se dieron cuenta, hubo presiones internacionales, incluso, sobre todo de Bélgica, de Francia, y decían, oye, pero esta gente en la cárcel, si no tienen culpa ninguna, ¿no? Los tuvieron que soltar, no había corpus, no se estaba explicando por qué estaban detenidos, porque ni siquiera había una causa. Y bueno, a principios del siglo XX tuvo que remontar esa mala imagen que se había creado, y cuando llegó la Segunda República, continuaba esa tendencia en la masonería, dijéramos, preocupada por cuestiones sociales, y la República tuvo una gran actividad, una gran presencia, un gran desarrollo, que desde la dictadura de Primo de Rivera empezó a crecer bastante, y en la República mucho más, aunque nunca hubieron más de 5.000 y pico miembros de la masonería, ¿eh? No hubo mucho. Pero claro, llegó la guerra civil, y Franco, al igual que Hitler o Mussolini, pues eran contrarios a todo este tipo de movimientos, eran regímenes totalitarios. Parece que Franco, además de hacer lo mismo que los fascistas italianos o los nazis, tenía un ensañamiento personal, ya que su padre, con el que no se llevaba bien, era masón, y su hermano también, que era comunista. Él tenía ya incluso motivos muy personales para ello, y no hay que esperar ya hasta cuando muere Franco, que empieza con la Constitución moderna, a partir de 1978, que empiezan a construirse de nuevo grandes logias en España, grandes orientes. Y bueno, la masonería en España, salvo esos periodos, ha tenido muy pocos miembros. Yo creo que hoy en día el conjunto de organizaciones masónicas que hay en España, que no sé, para ver, hay las nombres del libro, pero no quiero faltar a la verdad, pero de haber 8 o 9 grandes, así, o 5 o 6 grandes, y luego otras muy pequeñitas, yo creo que no superan el número de 6.000 miembros en España, en un país de 40 y pico millones de habitantes. Pensemos que en Inglaterra hay 200 y pico mil, o en Francia 100 y pico mil, o en Italia 30.000, bueno, por poner un ejemplo de un país, el antiguo país del este, en Rumanía creo que son más de 40.000. O sea, la cifra de masones en España, me atrevo a decir que es un poco ridícula con respecto a lo que hay en otros países del entorno, o países de habla hispana de América, ¿no? Es muy poquito, la presencia es muy poquita. Yo creo que al no haber tradición de pertenecer a la masonería, y todo ese San Benito que tiene encima, dificulta lo que hablábamos antes, ¿no? Puede producir atracción a muchos, pero miedo a otros, prevención, la creencia de que conspiran contra España. De hecho, yo lo veo, en Tertuliano, hablar de la conspiración de los masones contra España, ¿no? Yo no sé si existe eso, ¿no? Pero yo creo que eso es aventurarse demasiado a acusar a una organización que, no olvidemos que en el franquismo se fusiló un montón de gente por el delito de ser masón. Muchos no lo eran, por cierto, se les acusaba y se les fusilaba y no había juicio, o en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, el número es muy bajo. Y la presencia, sí que tuvieron presencia y fuerza básicamente en esos periodos. Y a día de hoy, ¿qué es lo que hacen? O sea, un masón español en una logia, ¿qué es lo que hacen? ¿Hacen algún tipo de ritual? ¿O cuál sería de alguna forma la motivación para ser masón? Yo quiero entender, al final del libro comento el bajo nivel asociativo que tiene España con respecto a los países del entorno en general. España tiene muy poco interés por pertenecer a asociaciones. No sé si el perfil del español es individualista o qué, no sé. Yo me imagino, quiero pensar que son gente que lo que quiere socializar en un ambiente en un ambiente, vamos a decir, culto. No, porque para hablar de fútbol, pues te vas al bar, ¿no? No, es más fácil, ¿no?
donde profundizar en ciertas cuestiones sobre sí mismo, en un ambiente, como decía, fraternal, donde también hay una dedicación a cuestiones de tipo filantrópico o de ayuda, por ejemplo, pues, recolectar dinero para causas sociales, este tipo de cuestiones. Y unos se sentirán atraídos por el halo de misterio este que estamos hablando, otros pensarán que hay, pues, no sé, un contacto con el más allá. Yo creo que eso, si van a acercan a la masonería, pues se pueden defraudar, porque yo no creo que haya nada de eso. Eh, y bueno, vivir esos rituales que ellos tienen, tener esa presencia, no lo sé. Yo creo que fundamentalmente la necesidad o la necesidad de afiliación, que es una necesidad humana básica, ¿no? Como decía Abraham Maslow, de las pirámides de las necesidades, pues satisfacerla a través de esa vía, juntándolo con el de la autorrealización. Buscar la autorrealización y la afiliación de una misma vez, ¿no? Es lo que yo creo. Ujú. En tu obra, que lo cierto es que tocas la historia del esoterismo desde el principio de los tiempos hasta hoy, tocas distintos palos, ¿no? Y uno que me llamó la atención, que me ha gustado mucho, es el tema literario. Cómo en obras de la literatura española o en artistas españoles, de alguna forma, lo esotérico ha estado presente sin que lo sepamos, ¿no? Seguramente, si cualquiera de los aventureros que están viendo este reportaje ahora van a una librería en busca de Don Quijote de la Mancha, no lo van a encontrar en la zona de ciencias ocultas. Sin embargo, Don Quijote de la Mancha tiene de alguna forma un punto esotérico que, gracias a la ayuda de tu obra, hoy en día podemos ver, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es un tema en discusión, ¿vale? Ujú. Afortunadamente, gracias a mi obra, no, gracias a gente que en el pasado, pocos, ¿no? Que se han aproximado a todo esto. A ver, yo personalmente no tengo claro que el Quijote tenga un contenido esotérico. Lo que sí creo es que Cervantes se nutrió de mitos con la literatura, en una persona Ujú. culta, y sin darse cuenta, o vamos a decir, sin una voluntad explícita, él reprodujo mucho de eso en la propia vida de Don Quijote y Sancho Panza. Hay obras como una francesa de origen sefardí, los sefarditas son los judíos de ascendencia española, que ella tiene un libro y ella está fallecida, donde asegura que el Quijote es una obra cabalística y que Cervantes era judío converso. Claro, eso es un poco complicado porque el simple hecho de ser judío, y más si eres converso, no te hace cabalista. Como si decir que por ser católico somos franciscanos, ¿no? Somos franciscanos, ¿no? No, no. O sea, quiero decir, no es una cosa que vaya. Ahora bien, si hay un par de episodios curiosos que a mí me llaman la atención y a todos los que les interesa esto. El de la cueva de Montesino es un Ujú. episodio muy curioso en la historia del Quijote, porque vamos a ver, las iniciaciones que antes hablábamos de los cultos mistéricos, y no solo las iniciaciones, el nacimiento de los dioses, etcétera, suelen ser en cuevas, ¿vale? La cueva es ese lugar sagrado, ese útero de la tierra que nos da a la luz de nuevo, una nueva vida, ¿no? La iniciación, que es el proceso, esos rituales de los cultos mistéricos, es entrar en una nueva vida donde ya lo que hablábamos, la persona tiene una nueva experiencia de sí mismo o comienza ese cambio hacia el interior. En esa cueva él entra con una cuerda, desciende con una cuerda y se encuentra con un mundo maravilloso. Y cuando sale, le dice Sancho, que apenas han durado unas horas, dice, ¿cómo va a ser? Si yo he vivido ahí 3 días con sus noches, le dice el Quijote, ¿no? Claro, 3 días con sus noches son los procesos iniciáticos, el propio Siris, la reconstrucción, los ritos, ¿no? Jesucristo, en el caso de la vida de Jesús, resucita en 3 días, y es un modelo que forma parte de los cultos mistéricos. Pero aparte de eso, yo creo que mucha gente que tiene experiencias oníricas normales, no estamos hablando aquí de sueños lúcidos ni viajes astrales, ¿cuántas veces ha pasado que uno tiene un sueño muy sustancioso y el sueño, o sea, el tiempo que se estuvo durmiendo fueron 20 minutos, 15 minutos, y parece que el sueño era una película, ¿no? Larguísimo, ¿no? La noción espacio-temporal se rompe un poco en esos parámetros, y si ya hablamos de un sueño lúcido, las personas que han tenido esa experiencia, te dice, no, pero si el sueño lúcido, porque además lo puedes medir con estos relojes que hay ahora que te miden el sueño, sabes la fase REM cuánto te duró, 3 4 5 minutos, y dices, no, a ver, si un sueño lúcido, lo tuyo era mínimo 3 horas, ¿no? Entonces se corresponde en la narración del Quijote esa idea de que en poco tiempo se tiene una experiencia de mucho más, con lo cual estaba narrando Cervantes una experiencia de sueño lúcido, pudo haberla tenido él perfectamente.
el sueño lúcido no es algo exclusivo de nadie, ¿no? Era consciente él de que eso tenía que ver con los procesos iniciáticos. Ya eso es más complicado. Asegurar eso. Yo he escuchado incluso de gente de cuando Cervantes estuvo preso, cuando fue esclavo, ¿no?, por los musulmanes, que se inició en su fin. Bueno, vamos a ver, ahí en el norte de África, ¿no? Bueno, eso es un poco aventurado y no hay más muestras en Quijote de nada de eso ni en sus obras, ¿no? Pero no deja de ser curioso esa presencia. Yo es lo único que veo en el Quijote que pudiéramos asimilar como algo esotérico. De resto, son pruebas circunstanciales y en muchos casos ni eso, con lo cual yo no lo veo como una obra esotérica personal. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. ¿Pasaría lo mismo con Velázquez? Porque es verdad que cuántas veces se habla de las obras de Velázquez y su relación con la astrología, ¿no? Las meninas, ¿no? Con esa Margarita Borealis, la propia corona que formarían las propias meninas, ¿no? Y todo este asunto del amuleto para el rey de España para que pudiese haber una descendencia, ¿no? Que sería de alguna forma esa interpretación tan particular de las meninas. Claro, la pregunta es, ¿Velázquez hacía todo esto de manera consciente o es al cabo de los años cuando se ha interpretado así, igual que interpretamos las obras de Leonardo con una infinidad de teorías posibles? Yo creo que en este caso sí. Y me explico, vamos a ver, cuando Velázquez muere se encuentran en su casa varios libros de astrología. La astrología es una disciplina, bueno, la portada del libro antes la enseñaba, eso es la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, un determinado departamento que en 1400 y pico, 150 o 40, no me acuerdo ahora, todavía no conquistaba Granada, se inaugura una nueva sección de la Facultad de Medicina donde se estudiaba astrología, porque era la manera que había de diagnosticar a través de la carta astral, se diagnosticaba las posibles enfermedades del paciente, así como el tratamiento, era un modelo que había, claro, no existía la medicina científica tal como hoy la entendemos. La astrología era mal vista por el poder eclesiástico, pero es que muchos eclesiásticos la practicaban, y en el caso de Velázquez tenía la protección real, ¿vale? Yo creo que sí que había un conocimiento de la astrología por parte de Velázquez, que no es algo fuera de lo común en el mundo de las expresiones artísticas plásticas, ¿no?, de las pinturas, esculturas. En el caso de las obras que tú comentas, incluso otras más, como Baco y las hilanderas, es muy claro el interés en la mitología, desde una perspectiva más profunda. Era una persona muy curiosa también, estuvo en Italia, aunque no, el hecho de estar en Italia no significa nada, o sea, no significa nada, quiero decir, no era necesario irse a Italia en la España de aquel momento para aprender esta disciplina, que había bastante, ¿no? Y él participó de ese conocimiento y lo plasmó como un amuleto, como tú comentas, las meninas, en un cuadro precioso que demuestra un ingenio increíble, porque ese juego de espejos que tiene espectacular, esa idea, ¿no? Pero además es un amuleto real para perpetuar que los Austria no perdieran su linaje, ¿no? Cosa que al final todos sabemos que se perdió, ¿no? Está asociada a Capricornio, que es el signo de la España de aquella época, y de los Austria en particular, el signo del Capricornio, que bueno, ya vamos a verlo, eso fue Felipe IV, pero Felipe II yo diría que fue el más metido en todos estos temas de los reyes españoles, y era el ambiente cultural que había en la España del siglo de oro, propicio en las élites a la alquimia, la magia y la astrología fundamental. Es que es muy interesante porque es cierto que si unimos las cabezas de las distintas meninas nos daría esa corona borealis, justo la cabeza de Margarita, pues estaríamos hablando de que es Margarita Corealis, tiene su correspondencia estelar, y si unimos todas las cabezas del cuadro aparece la constelación de Capricornio, ¿no? Justo, además se ha querido ver como que el día que se pintó ese cuadro, por la inclinación de las sombras, las luces, etcétera, era justo el cumpleaños de la reina. Luego, efectivamente, habría sido una especie de talismán para que hubiese descendencia. Lo que pasa es que ya sabemos todos cómo acabó con la historia de Carlos el Hechizado, ¿no?
En fin, muy interesante todo esto relacionado con los enigmas del arte, el esoterismo y Velázquez, pero volviendo a las sociedades secretas, ¿no? Siempre ha habido una que a mí me ha llamado mucho la atención, que de hecho hace poco se pusieron en contacto conmigo pues, para hablar con ellos sobre pues, qué es lo que hacen, ¿no? Y va a ser seguramente un programa muy interesante que haremos dentro de un tiempo, que es la Sociedad de los Rosacruces. Para que todo el mundo lo entienda bien, porque a todos nos suena, pero ¿quiénes son y qué es lo que hacen los Rosacruces? Bueno, para ser un poquito más jocosos, Ujú. no quitar un poquito de seriedad y hierro, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los masones y los rosacruces se parecen bastante, pero unos serían como el fútbol y los otros como el baloncesto. Quiero decir, tienen campo, tienen pelota, pero no juegan de la misma manera ni tienen el mismo Ujú. número de participantes, ¿no? O simplemente una forma de entender que, yo digo porque mucha gente ve a los rosacruces y ahí son masones, ¿no? Porque tienen un templo muy parecido, este tipo de cuestiones, pero no son lo mismo. La masonería moderna, antes lo comentábamos, nació en el siglo XVIII, pero los masones aparecen un siglo antes, en el siglo XVII, en Alemania. A ver, si los antecesores de los masones son los antiguos constructores de catedrales, los del rosacrucismo son los alquimistas, ¿vale? Los Alquimistas. alquimistas, los alquimistas terminan configurando grupos, probablemente sin nombre todavía. Todo eso termina cuajando a principios del siglo XVII en la Alemania luterana, en los Rosacruces. Las Rosacruces serían una escuela de este tipo, en un primer momento en un territorio que había vivido una guerra muy cruenta religiosa entre católicos y protestantes, con lo cual tienen miedo de presentarse como una nueva religión. Sus textos fundacionales son anónimos, por lo menos los dos primeros, no tienen firma, aunque ya se sabe hoy en día quiénes pudieron redactarlo. Surge en una universidad alemana, la Universidad de Tubinga, y proponen una nueva reforma. Dicen, oye, la reforma de Lutero está muy bien, pero nos hemos quedado, como quien dice, en ayunas, ¿no? Nos falta, podríamos caminar más, ¿no? Y proponen una reforma general de la política, de la sociedad, etcétera, y, pero a través de una vía, que es la vía de la iniciación, la vía del autoconocimiento, y queda muy claro en un texto de los que ellos escriben en aquella época, que es Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, un viaje iniciático, el viaje del héroe, como decía Joseph Campbell. Cuando todavía esto ni se hablaba del viaje del héroe, pues es un personaje, Christian Rosenkreuz es como el personaje mítico fundador de Rosacrucianismo. Digo mítico porque probablemente nunca existió. Y si existió, se inspiró en varias personas a la vez, no creo que existiese un personaje en concreto, ¿no? Hace un periplo iniciático donde viaja a una boda. La boda es muy importante porque en el simbolismo alquímico todo pretende unificar los contrarios siempre. Todos los textos alquímicos acaban con lograr la fusión de los contrarios, de los elementos que son opuestos. Lo activo y lo pasivo, el hombre y la mujer, aparece siempre unas bodas como sinónimo de lograr la gran obra. Es el título de este texto, Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, lo deja muy claro. Es un viaje iniciático, un proceso iniciático, porque ellos lo que dicen es, mira, no va a haber cambio en la sociedad, no va a haber un cambio en el mundo si no hay cambio en las personas. Cambiarlo de fuera no va a llevar a ningún sitio. Un poco la conclusión muy general de todo. Y la religión es insuficiente, la religión como la entendemos, ¿no? Ya sea la católica, ya sea la propia protestante que ellos propician, ¿no? La luterana. Bueno, los Rosacruces nunca van a tener el éxito que tuvieron los masones, van a estar durante mucho tiempo en silencio, durante todo el siglo XVII apenas se va a escuchar sobre los Rosacruces. Ya en el XVIII, bueno, se vincula a la propia fundación de la masonería Rosacruces en Inglaterra. Van a tener mucho que ver con el desarrollo de la ciencia. Organizaciones como la Royal Society en Inglaterra detrás de esta organización de los Rosacruces. O sea, ellos van a estar detrás de la reforma educativa, de la reforma social, de la reforma de estamentos pedagógicos, etcétera, de la ciencia, la difusión. Ellos son muy conscientes de que la ciencia, si no hay difusión de la ciencia, no se va a lograr una mejora. O sea, no vale con que haya academia científica. Si no hay sociedades que difundan eso entre la población, los descubrimientos, pues la ciencia no va a tener el ritmo de crecimiento que se necesita, ¿no? Incluso hablan de la necesidad de crear congresos científicos especializados. Fíjate, algo que aparece en el siglo XIX, ¿no? Y ellos hablan de eso, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de España, el rosacrucismo no va a llegar hasta el siglo XX. Por Barcelona va a surgir el primer grupo de una tendencia rosacruz, porque aquí, a diferencia de los masones, si bien los masones son un todo
dividido en un montón de facciones. Aquí hablamos de organizaciones que simplemente tienen en común el nombre, nada más. Entonces, una de esas, vamos a decir, facciones Rosacruces aparece en Barcelona en 1927 y va a ser el primer rosacrucismo que aparece en territorio español. Aquí no había llegado nada, salvo un grado que hay en la masonería, que es simbólico, alegórico, que sería muy largo hablar de eso, que es el de Caballero Rosacruz. El grado de Caballero Rosacruz es un grado que aparece dentro de algunos ritos, como el rito escocés, el rito francés y otros más. Es algo único, pero es un grado que conmemora el rosacrucismo, no es que sea algo rosacruz, ¿no? Fuera de eso, en España no va a haber nada, como digo, hasta los años 20 del siglo pasado. Y siempre, como digo, la pertenencia a los rosacruces va a estar siempre muy por detrás. Si hay pocos masones, rosacruces mucho menos. Es algo como más, yo diría, más especializado, mucho más vinculado a lo esotérico, mucho más volcado en ese camino interior. Hay algún filósofo que lo ha llamado el budismo de Occidente, incluso, porque lo que buscan es la autorrealización, el despertar espiritual, llegar al estado rosacruz, el estado como de florecimiento, ¿no? La cruz sería el cuerpo, la rosa sería el alma, alegóricamente. Entonces, bueno, sería un poco toda esa idea, ¿no? La presencia y la influencia de los rosacruces en España, por si me quieres preguntar eso, muy poco. No va a haber nada. Pues nada, queda claro. Pues insisto, yo creo que hablaré con la Orden Rosacruz de aquí, de Valencia, pues para que nos cuenten un poco qué es lo que hacen, que también seguro que es interesante conocerlo desde su propio corazón, ¿no? David, otra de las sociedades de las que hablas, que esto nos suena a todos mucho a los Estados Unidos de América, es la Golden Dawn. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la Golden Dawn y por qué también tiene esa relación con el esoterismo? Bueno, la Golden Dawn sería una de las ramas del rosacrucismo, ¿vale? Una Ajá. de las tantas ramas. Nace en Inglaterra. En Inglaterra tiene un florecimiento de los esotéricos muy potente, ¿vale? En el siglo XIX. Muchos masones que desean profundizar mucho más en lo esotérico crean algunas sociedades más específicas de la práctica y del estudio del esoterismo, como la Sociedad Rosacruciana o la Sociedad Rosacruz. Ujú. Y dentro de la Sociedad Rosacruz, varios miembros, 3 miembros, encuentran una serie de documentos, afirman ellos eso, ¿no? Una serie de documentos de una adepta alemana eh, que le sugieren crear una sociedad mágica, una sociedad esotérica, basada en la Cábala, fundamentalmente. La Cábala, dijéramos, tiene una vertiente también cristiana, que surge en el Renacimiento en Florencia, ¿vale? A partir de ahí. Una Cábala que no es la judía, vamos a decir, ¿no? Cábalas igual, como el alfabeto hebreo, todo este tipo de cuestiones, pero que dijéramos desligada del judaísmo, ¿no? A través de la Cábala y de otras herramientas más como el tarot, pero no el tarot para echar las cartas, sino el tarot como los arquetipos que hablaba Jung, como una especie de símbolos que serían como iconos para el despertar espiritual y muchos más elementos, crean una sociedad que es la Golden Dawn o Amanecer Dorado, la hermandad hermética del Amanecer Dorado. Una orden muy selectiva, unos grandes requerimientos, había que estudiar hebreo, latín, simbolismo, tenía un currículum de enseñanza muy potente y eso hizo que tuviera muy pocos miembros, ¿vale? Entonces, habían hombres y mujeres en plano de igualdad y duró poco como Golden Dawn, 10, 11 años, 12 años, ¿no? Por discusiones entre algunas personas se rompió y se dividió en diferentes facciones que se extendieron por diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, la Golden Dawn marcó, a pesar de los pocos miembros que tuvo, a pesar de lo difícil que fue su currículum, se puede decir perfectamente que la Golden Dawn marcó modelo en el esoterismo moderno, contemporáneo, porque de alguna manera impactó dijéramos, en el esoterismo que surgía en el siglo XX, tanto bueno, aquí en España poco, pero lo que surge me refiero a los nuevos movimientos esotéricos, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, en diferentes lugares, se convierte en paradigmática, además despierta mucha curiosidad incluso en el ámbito contracultural, porque algunos personajes como Wilbur Yeats, que fue un poeta irlandés muy conocido, premio Nobel, o el famoso Aleister Crowley, que se convirtió en el icono de la contracultura, fueron miembros, aunque él El fue un mago miembro un negro. poco, bueno, exacto, ¿no? Un miembro un poco díscolo de la Golden Dawn porque fue expulsado de la Golden Dawn, un hombre
yo no diría que era un vagonero, yo era un histriónico que le gustaba llamar la atención y utilizaba los medios que le fueran necesarios para ello, ¿no? Y bueno, hizo su propia versión de la Golden Dawn, mezclando cosas de otras historias, la Astrum Argentum o la AA. Y bueno, a pesar de bueno, personajes como David Bowie, ya modernos, ¿no? O no recuerdo un famoso productor musical escocés, que bueno, el productor de Oasis, son, vamos, acérrimos seguidores de Crowley y además de las enseñanzas de la Golden Dawn, ¿no? Practicantes, ¿no? Ese Se ha seguro que convertido, hablaba hebreo perfectamente. bueno, el caso de Lester Crowley es que era un genio, ¿no? Era un genio desde niño, una persona con un gran talento y tenía una gran facilidad para aprender. El problema de Lester Crowley es que no era un culo inquieto, o sea, era un hombre que no podía estar en lo mismo al mismo tiempo y quería además ser siempre el jefe de todo, ¿no? Ese era su gran problema. Pero bueno, la Golden Dawn, a pesar de los pocos miembros que tuvo, fue muy potente, tuvo un gran impacto en la sociedad, no solo británica, sino mundial, y hoy se convirtió, sus modelos, sus métodos son paradigmáticos porque son seguidos por gran parte de grupos que surgieron después. Incluso hay grupos que no saben que recibieron esa influencia. No lo saben, quiero decir, no son conscientes de que a través de la literatura que surgió de ahí, de cómo trabajar el tarot, o cómo meditar, o cómo hacer ciertas prácticas esotéricas o ciertos rituales, les influenció a un nivel que a muchos les desconocido. ¿Hay Golden Dawn en España? Bueno, vamos a ver, la Golden Dawn sigue siendo un movimiento bastante difícil de llevar por lo complejo de su currículum de enseñanza, ¿no? Hasta donde yo sé, ha habido intentos, en los años 80, 90 y en el siglo XXI, pero no terminan o sea, llegan a un punto de desarrollo y se diluyen. No hay suficientes miembros. Volvemos a lo mismo. En España, lo esotérico, por lo menos de tiempos modernos, es muy anecdótico. ¿Por qué en Inglaterra surgió la Golden Dawn? Porque había 300 y pico mil masones en aquella época. Y había ciento y pico mil que pertenecían a no sé qué. O sea, había cantera de gente suficiente como para respaldar una cosa como esta, ¿no? No es que el camino de los masones fuera a meterse en la Golden Dawn. Lo que quiero decir es que había un ambiente propicio para todo este tipo de cuestiones, donde iglesia y Estado, aunque la iglesia estaba vinculada al Estado, la iglesia anglicana, había una separación, se no practicaba lo que quería, no había monopolio de las creencias, se facilitaba. Y en el caso de España, aún hoy, todo este tipo de cuestiones son muy pequeñas como para nutrir una cosa como esta. Entonces, todos los intentos que yo he conocido, que han surgido, que he podido seguir, al poco tiempo veo que desaparece. Desaparece su página web, me intento informar y me dicen, no, es que al final la gente que dos o tres se jubilaron, o cuatro o cinco fallecieron, con lo cual desaparecen dos miembros, eso demuestra que eran muy poquitos. Eh, Evidentemente, durante la época franquista, pues el decir yo soy masón, pues habría sido una condena de muerte prácticamente, un encarcelamiento, pero en los últimos años parece como que de igual modo los masones o los rosacruces o quienes han pertenecido a este tipo de sociedades han guardado cierto secretismo de su pertenencia a. ¿Tú crees que a día de hoy para un masón no existe ningún problema en decir, pues mira, yo me dedico a tal cosa, me llamo tal y además soy masón? ¿O de igualmente sigue existiendo esa necesidad de mantenerse en la clandestinidad, ¿no? Esa especie de aura secreta que les ha rodeado siempre? Pues debería no existirlo y sin embargo existe. Yo cuando pregunto, pues veo gente que dice, mira, yo que trabajo en un colegio religioso, soy profesor, si yo digo que soy masón, me arriesgo a perder mi trabajo. Así de simple. Por poner un ejemplo, pero vamos a ver, esto no es una crítica a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene sus normas. Es decir, cada uno es una sociedad privada, no es un ministerio que tú le puedas exigir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, yo he conocido casos de personas a las que el cura a su esposa le ha dicho en el confesionario, oye, habla con tu marido y dile que la masonería o tú, ¿no? Bueno, si se supone que le dice el divorcio, usted Madre da. mía. O ahí sí me parece un poquito ya más complicado, ¿no? O por cuestiones de, como digo, laborales, miedo social. Yo te pongo un ejemplo, en programas de radio a principios de la democracia, no sé si fue Balbín, el famoso que tenía la clave, y otros programas de Radio Nacional recibieron amenazas porque anunciaban lo típico, como tú puedes hacer en tu programa, anuncia en un programa previo lo que vas a hacer, o recibían amenazas de determinados sectores por entrevistar a dirigentes de la masonería o dedicar su programa a la masonería. Eso ocurrió. O gente que iba a alquilar un local para reunirse, masones, y cuando se enteraban para lo que era, pues no se lo alquilaban. O sea, el prejuicio estaba
y sigue estando. A principios del siglo XXI, unos determinados políticos de un partido insultaban a otros en el Parlamento, ¿eh? Eso se grabó, es decir, no es una cosa. Insultaban a otros miembros de otro partido, los llamaban masones, como un insulto, ¿eh? Ustedes lo que son unos chillándolo en el Parlamento español. Entonces, claro que todavía hay prejuicio, claro que todavía hay miedo. Estamos hablando de que fueron 40 años terribles. Hombre, fusilarte por ser masón, así no creo que ocurriera, pero sí ya, por eso te inhabilitaba a ti y a tus hijos para ser funcionario, y uno ibas a tener poder tener cargos públicos, ibas a tener tenías que a lo mejor te detenían, a lo mejor tenías que presentarte cada 15 días en la comisaría, o sea, entonces, bueno, y eso era un lastre para la historia Claro. familiar, lo que eso significa a nivel psicológico, ¿no? Entonces, claro, eso no se arregla en 50 años, ¿vale? Te digo, si todavía yo veo vídeos donde se habla de que los masones son los culpables de la pérdida del imperio, tanto de las colonias en América como entonces, normal que este tipo de cosas sigan siendo como son. Entiendo yo que sí deberían, pero yo siempre cuento un ejemplo. Hace unos años hubo un problema pues no recuerdo, no recuerdo qué ciudades, con lo cual no lo voy a nombrar, en la península, en el norte de la península, una chica joven que se metía en yoga en un gimnasio, se hizo vegetariana y la madre llamó a la policía porque pensaba que estaba en secta, o sea, Son una haciendo secta. yoga. Claro, y la policía le dijo, oiga, pero si mi mujer es vegetariana y hace yoga, o sea, ¿por qué? Porque hay sitios en los que la gente lleva haciendo lo mismo cientos de años y hacer algo distinto es raro, ¿vale? Entonces, imagínate tú ser masón. Si tú miras el mapa que yo pongo ahí de logias masónicas, pongo ahí una serie de tablas, verás que hay sitios donde no hay masonería, esoterismo. No lo ha habido en España, en esa zona, nunca. Nunca. Probablemente en la época de los musulmanes o los judíos hubo grupos de cabalistas o de sufíes musulmanes, pero desde entonces no hay nada, ni logias masónicas, ni. Mira, para que todo el mundo se haga un poco, se dé cuenta de qué va tu obra, ¿no? De qué cosas nos cuentas, ¿no? Aparte de todos los temas que estamos tocando, pero fíjate, hablamos de los cultos mistéricos, de la cábala en Sefarad, del sufismo, por supuesto de los templarios, de alquimia, de magia, de masonería, como hemos visto, de teosofía, de los rosacruces que los hemos tocado, otras organizaciones y otros tipos de sociedades secretas que también las hay. Y fíjate, tu obra la terminas con un asunto que me ha llamado mucho la atención y es que hablas de cómo se ha tocado en la televisión, en la radio, en las revistas, el asunto del esoterismo, porque también forma parte de la historia del esoterismo en España, lo que tiene que ver con esta materia relacionada con los medios de comunicación, ¿no, David? Sí, es muy curioso porque incluso, vamos a ver, en el año 74, todavía franquismo, Franco vivo, enfermo, me imagino, ya en Radio Nacional de España empiezan a hacerse algunos programas de radio donde empiezan a tocarse temas cercanos como la Atlántida, la astrología, la era de Acuario, ¿no? Cosas todavía muy, vamos, que no entran, o sea, no entran de lleno en lo esotérico, pero forman parte de, ¿no? De ese mundo. Y luego ya con la aparición de revistas como Mundo Desconocido, Karma 7 en Barcelona, Mundo Desconocido también en Barcelona, cuando ya ha desaparecido Faber Kaiser, que es un personaje increíble, y otro tipo de revistas que no eran revistas de esoterismo, esto hay que dejarlo claro, eran de psicología, ufología, pero se tocaban estos temas, ¿no? Como la masonería, los rosacruces, la sociedad teosófica, todo este tipo de movimientos sirvieron de formato para que el gran público conociera todo esto. Pensemos que las revistas aquellas en aquella época no era como hoy, en aquella época no había internet ni nada de esto, entonces las tiradas de estas revistas eran decenas de miles. Bueno, creo que más allá, sus primeras televisiones eran de cientos de miles, ¿no? Entonces, una revista tenía, no sé, hoy una ratio de 4 o 5 personas que la leían, ¿no? Primero, de golpe, 500 y pico mil personas podían leer un artículo sobre lo que sea, masonería, cruces, alquimia, ¿no? Y fueron fundamentales en todo esto. Y luego en el formato radiofónico que ya comentamos, bueno, programas como Espacio en Blanco, este tipo de programas que aún existen, ¿no? Y luego hubieron revistas especializadas dedicadas a lo esotérico, así que las hubieron, como siempre duraban poco, muy buena calidad, la verdad, pero no tuvieron una gran vida, ¿no? Era prolongada en el tiempo. Y,
Y bueno, en la televisión, que es el medio más potente todavía hoy en día, por lo menos a día de hoy, no sabemos si YouTube terminará eclipsándolo, pero Jiménez del Oso llegó a entrevistar a representantes de los Rosacruces en los años 70, años 80, unos programas que uno los ve y es increíble que en aquella época se hiciera eso. Como un hombre valiente, bueno, él recibió amenazas también, porque por cierto, cuando habló de masonería en su programa. Y sobre todo, hubo un programa que, y eso sí me parece importante destacarlo, La Tabla Redonda. Comenzó en el año 90 hasta el año 94, promocionado por tres personas, Sánchez Dragó, Francisco Lecén y Sibila Pironti, dedicado a lo esotérico de manera concreta. Tocaba temas, o por lo menos temas variados, pero desde una perspectiva esotérica. Hablaron de todo tipo de un montón de un rosario de temas maravillosos: masonería, templario, era de acuario, astrología, todo es una perspectiva profunda. No era un debate tan común en la televisión, era un grupo de expertos que hablaban de un tema, no que se pusieran a debatir y a pelearse ahí, ¿no? Era un programa que aún cuando uno lo puede ver en internet hoy en día sorprende. Pocas televisiones públicas, caso de Inglaterra e Italia, Francia creo que también han tenido programas dedicados a lo esotérico. En ese sentido, por lo menos España pues, tiene una seña de identidad distintiva, ¿no? Como digo, muy pocos países han dedicado. Ese programa se grababa, se ponía en asociaciones de vecinos, por toda España, se empezó a emitir de manera ilegal en muchos países de América Latina. Se grababa porque se emitía por vía satélite, se grababa, sé que en Perú en televisiones privadas se puso, en Bolivia, porque era increíble de repente ver en la pequeña pantalla hablar de esto, ¿no? Todos esos formatos fueron fundamentales para la difusión de lo esotérico en España en tiempos recientes. Yo creo que no puedo decir que fueran determinantes, pero desde luego sazonaron, ayudaron a empujar todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no metes en el saco a Cuarto Milenio como programa donde se toque el esoterismo? Sí, ¿no? Cuarto Milenio y lo mismo que tú haces también. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo me centro, o sea, sería imposible, sería injusto empezar a nombrar a unos y a otros no. Yo me centro fundamentalmente en lo que serían los primeros 20 años en ese sentido, ¿no? De los medios, de revistas, Lucero, Próximo Milenio, revistas que aparecieron más allá, pero me centro en esos tiempos, vamos a decir, porque claro, hoy sería imposible. O sea, hay un montón de programas. Y claro, es verdad que estos programas de Iker Jiménez o otros programas parecidos de radio, como la Escóbula de la Brújula o otro tipo de programas, ¿no? No quiero empezar a nombrar porque los que no nombre se van a lo mejor son programas donde no son programas de esoterismo, son programas del misterio donde además se toca lo esotérico como un elemento más de todo esto. Son programas donde se habla de ufología, de enigmas de la historia, de brujas, de este tipo de cuestiones que no son esotéricas, no entran dentro del espiritismo, este tipo de cuestiones, pero que de vez en cuando lo tocan porque sigue habiendo ese interés en un sector de su audiencia, ¿no? No es porque no considere que sería imposible. O sea, si el libro es como es, pues a ver cómo haría para mandarlos a todos, ¿no? Sobre todo porque hay un montón hoy en día en las redes de programas que sería imposible. Pues David Suárez, que un placer estar aquí este ratito hablando contigo sobre temas tan interesantes que a todos los que nos gusta el misterio, los que nos gusta la cultura y la historia, pues nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si no nos suena, nos hemos leído algún libro, pero siempre está ahí, ¿no? Los Rosacruces, los masones, los cátaros, los templarios, todo, la Golden Dawn, ¿no? Todas estas sociedades, todos estos grupos que están rodeados por ese aura enigmática que les rodea, que los hacen tan atractivos y que tú los has condensado pues de manera absolutamente magistral en Historia del Esoterismo en España, de Almuzara. Libro, insisto, para degustarlo con calma. Es un buen ladrillo, pero si queremos aprender de verdad, necesitamos un libro que nos lo cuente todo. Y esto es lo que ha tratado de hacer David Suárez con Historia del Esoterismo en España. Pues David, que ha sido un placer tenerte por aquí y que antes de que te vayas te voy a hacer una pregunta mítica que hago a los invitados que se pasan por Desafío Viajero. A David Suárez le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A qué 3 personajes metes en esa cena? Me gustaría que uno de ellos fuera Albert Einstein. Me parecería interesantísimo tenerlo.
a Alejandro Magno,